Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenas tardes de nuevo, bienvenidos, estamos aquí. A las 12:15 hemos regresado para este último programa de la semana de La Voz del Faro, como bien saben, dedicados los lunes, miércoles y viernes a tertuliar, a charlar y a comentar con quien viene aquí a sentarse a esta mesa y a compartir con todos ustedes, sea por radio, sea por internet, el espacio para hablar de temas nacionales e internacionales. Y hoy, como ya llevamos varios viernes, hacemos un dueto, un mano a mano. Buenos días, Jesús Carretero. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo bien, y veo que tú también bastante bien, porque la semana pasada, pues el mano a mano fue con Luis y no contigo, porque estabas sin voz. Afortunadamente la voz ha llegado y eso me alegra mucho. Ha regresado la voz y entonces aquí estamos. No que la voz, entre comillas, sí, ¿vale? Bueno, bien, pero por lo menos se oye. Se oye, ¿no? Se oye. Y nunca mejor que en esta época. En esta época, tú dices, ¿no? Sí. Bueno. Oye, pues nada, vamos a empezar, si te parece, a mover las manecillas del reloj que nos llevan a la 1, hablando de temas. ¿De qué temas vamos a hablar? Te voy a dar dos números, a ver si sabes de qué vamos a hablar. 41% y 16%. A ver, ¿qué es ese 41%? Pues ese Jesús? 41% los indecisos, por ejemplo, cuando empieza la campaña electoral. Que son esos 16 días. Efectivamente. Efectivamente. Pues venga, vamos allá. Señores, no podía ser de otra manera que la de también comentar con Jesús este arranque de campaña que durante 16 días nos llevará a ese 18 de diciembre para culminar la campaña electoral de los partidos políticos en vista de las elecciones generales del 20 de diciembre, domingo 20 de diciembre. Jesús, expectativa al máximo nivel, no sabemos qué va a pasar, cuéntanos, venga. Bueno, yo lo que contaría y lo que diría en principio, venga. Que ha empezado desde las 12 de la noche, ha empezado eso de vamos a contar mentiras. Porque toda campaña electoral, y voy a citar palabras de mi antiguo profesor, que fue profesor un año mío en Derecho, Tierno Galván, decía, las promesas electorales se hacen para no cumplirlas. Y efectivamente, a lo largo de estos días vamos a ver cómo nos van a prometer de todo. Y luego después unas cosas se cumplen, otras no llegan y otras ni se quieren cumplir. Una sentencia un poco dura, empiezas un poco fuerte, ¿eh? No, es que es así. Mira, por ejemplo, en el año 2012, por estas fechas un poco más, unos días más tarde, se nos anuncia y se nos dice y entra a los funcionarios pues que la paga extraordinaria de ese año, de Navidad, desaparecía. Bien, que se volvería a dar. Fíjate por dónde hasta el mes de febrero no han devuelto el 25 o el 24%. Y ahora dicen, pues vamos, antes de que termine el año, termina. Sí, pero desde ese 2012 hasta ahora ha habido algunos funcionarios que han pasado a estar ya jubilados y a los que están en activo sí, pero a los jubilados, de momento, en Ceuta por lo menos no. En Madrid me parece que sí se lo han pagado. Entonces, contar mentiras, vamos a eso. Y si ahora llegará, yo creo que va a llegar, porque claro, también son unos cuantos votos. O sea que tú arrancas tu campaña electoral diciendo que de momento no me creo el 50%. Cuando pasen 8 días de campaña, no me creo el 75%. Y cuando llegue el día de las elecciones y empiece a mirar, a ver a quién voto, esto es lo que hay por aquí, esto es posible, esto no es posible, esto ha sido el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones, y vamos a ver. Estate segura de que si se cumple
cumple el 35% de lo que prometan unos, otros y los demás allá, sería un éxito total que nunca se ha dado. Que nunca se ha dado. Oye, es alto el 41% de indecisos. Luego de esos 41, ¿tú crees que conseguirán, servirá para algo esta campaña electoral para que esos 41% se decidan va un poco también ligado a los que después al final decidan no votar, o decir, a mí no me han concretado nada? Yo creo que esta campaña va a ser una de las que más va a decidir, porque en otros momentos había dos auténticos mano a mano, efectivamente, entre dos partidos, y empezaban con y tú más, y la gente pues no salía o del uno o del otro. Ahora hay tres en campaña, bueno, hay un cuarto que se queda por ahí y que después con lo que vamos a ver de sus amigos por ahí al otro lado del Atlántico, pues fíjate dónde pueden ir. Pero ahora quedan tres, y además dos de ellos muy igualados, como son Ciudadanos y el PSOE, muy igualados, y por encima de ellos está el PP. Pero claro, el PP que va a ganar las elecciones, nadie lo discute hoy, pero ¿tendrá aliados para poder formar gobierno si no saca mayoría absoluta? Ahí está la cuestión, porque claro, una cosa es gobernar con una mayoría aplastante o con una casi mayoría absoluta tocando eso, o con unos partidos nacionalistas que te echaban la mano a cambio de todo lo que ha habido, y otra cosa es que aparezca un partido que de momento no ha tenido oportunidades, pero de momento no está manchado, ni mucho menos, como los Ciudadanos, a ver por quién se decanta. Entonces, la campaña va a decidir mucho, y prueba de ello es que el propio Rajoy, que por lo menos tuvo la delicadeza el otro día, no recuerdo en qué canal de televisión, sí, me parece que en el programa con Bertín Osborne, de decir que había vivido durante sus años de niñez, unos cuantos años en mi pueblo. Menos mal, se acordó. Es cuando, a lo mejor es para que le vote la señora Eustaquia y la tía María, allí que no se acuerdan de él. Pero bueno, lo cierto es que la campaña la va a ganar el PP, eso no cabe la menor duda, pero ¿con cuánta diferencia? Y luego, ¿con qué pactos? Eso, para formar gobierno, eso ya lo veremos. O sea que tú estás seguro, absolutamente seguro, que el PP se lleva el gato al agua. Sin lugar a dudas. Y yo te diría que, empezando por Ceuta, ya que estamos aquí, sí, claro. En Ceuta no va a tener rivales, porque el PSOE, bueno, pues la candidatura que ha hecho, muy digna y eso, pero no tiene tirón. Y eso, y la de Ciudadanos, pues creo que no se están aprovechando los recursos que tiene una marca como Ciudadanos para poder sacar un poquito más. Entonces creo que aquí los dos del Senado y el del Congreso, sin lugar a dudas que salen del PP. Entonces, si tú crees que el PP lo tiene, digamos, casi hecho, ¿por qué hay tanto nerviosismo? Porque se nota nerviosismo en el ambiente, ¿o no? ¿O es un parecer mío? Es que lo tiene casi hecho de ganar las elecciones, pero no de sacar una fuerza suficiente como para poder formar gobierno. Y el nerviosismo viene no de las elecciones y no de que se va a ganar, sino de ¿quién será el que se quede muy por detrás? ¿A qué distancia se nos va a quedar el PSOE? ¿Y con quién puede pactar el PSOE? ¿O quién querrá o no querrá pactar con nosotros? Ese es el problema, porque ahora los nacionalistas, me da la impresión de que por mucho que saquen, no está la cosa para que sean el apoyo que han tenido otras veces, tanto el PP como el PSOE en momentos necesarios. Ahora hay la tercera fuerza en discordia, y que va a decidir, porque estate segura de que no va a sacar menos de 50 diputados, yo creo que va a sacar más, pero bueno, vamos a poner el 50 Ciudadanos, y un bloque de 50 diputados va a pesar mucho a la hora de formar gobierno, a la hora de elegir al presidente que pueda formar gobierno. Pero tú puedes mínimamente pensar, está lejos de que PSOE y Podemos pacten para derribar, que sean más escaños para derribar un PP Ciudadanos.
No. Vamos a ver, yo a Podemos lo dejo por ahí. O sea, lo descarto. Aunque pacte con el Lucero del Alba, no va a tener nada. Y pactando con, que no creo que tampoco al PSOE le interesará mucho pactar con ellos, no. La cuestión, el pacto que podría llegar, como ha ocurrido en otros sitios, es Ciudadanos-PSOE. Y esas dos fuerzas sí que estoy seguro de que tienen más diputados que el PP por sí solo. Ojo, que la campaña se van a mover y se van a mover mucho. Vamos a ver en esta campaña electoral los debates, a ver cómo van. ¿Puede servir algo la alianza que hay en momentos determinados en Andalucía entre PSOE y Ciudadanos para tener un poco más de agarre también las nacionales? ¿O pero Andalucía es un caso, como sí, Cataluña es un caso, las autonomías cada uno es un caso? Sí, pero es que eso también tienes, en Madrid tienes a Ciudadanos, pero con la parte contraria. Claro. Y además, y poniendo sus condiciones, los del PSOE dicen, no, es que aquí nos está apretando mucho en Andalucía, y los del PP en Madrid dicen, es que aquí nos está apretando mucho. Toma, pues ¿qué quiere? ¿Que os lleve una taza de chocolate cada mañana y os diga, y os limpie los zapatos? Pues efectivamente, de ellos ha dependido el que forméis gobierno. Ya. Oye, Jesús, a mí me llama la atención, o sea, aquí en la encuesta del CIS que salió ayer, me llama mucho la atención la valoración de los líderes. El primero está Albert Rivera con un 4,98. En segundo lugar, un Alberto Garzón, que por el momento yo no le he oído hablar en los últimos meses, bastante callado, con 4,62, pero te sigo desgranando. Un 4,59 Pedro Sánchez, un 3,87 Pablo Iglesias, un 3,82 UPyD y Mariano Rajoy el último a 3,31. Pues claro. Vamos a ver, claves, puede ser obviamente el desgaste del gobierno, pero ¿puede haber tanta diferencia de 1,5 puntos entre Ciudadanos y PP? Esto hay algo, a mí, no sé, me choca un poco, ¿no? Hay algo que creo que decíamos el otro día, y es que el PP no sabe vender las cosas que hace. Las cosas buenas que hace, ojo, que también habrá hecho cosas buenas, me supongo, y estoy convencido de que sí, y muchas, pero no las sabe vender. Sin embargo, hay otros que las saben vender mucho mejor, y el caso de que aparezca en primer lugar Albert Rivera no está desgastado por nada, y además en estos momentos es muy lógico que aparezca Albert Rivera con esa puntuación, porque él aparece en Cataluña, en unos momentos complicados. Él es el único que se enfrenta a los nacionalismos y sobre todo a ese movimiento de secesión y todo. Y entonces, en España, en todo el resto de España, se le aprecia, y entonces la primera valoración es hacia él. ¿Gana réditos entonces eso? Efectivamente, porque es que él, como no ha gobernado allí, ni ha formado tripartitos, ha aparecido cuando apareció hace pocos años, y además aparecer en Cataluña y ser contrario a la secesión de Cataluña, y desde dentro, eso se valora mucho. Y eso se valora en Cataluña no sé cuánto, en Andalucía mucho, y en mi pueblo el 90%. El 90%, o sea que entonces el problema catalán sí va a pesar, por ejemplo, en las elecciones generales, y mucho, y como tú apuntas, puede ser que sea una ayudita en más para Albert Rivera. Y ten en cuenta que en Cataluña ya, en las elecciones anteriores, en estas que han tenido ellos ha sido la primera fuerza. Si hubiera ido solo cada uno, hubiera sido los primeros. Como iban el Juntos por el Sí, o como se llame eso, pues sacaron unos cuantos votos más. Pero en estas generales, quien va a ganar las elecciones de Cataluña, sin lugar a dudas, será Albert Rivera. Albert Rivera. Bueno, ¿te acuerdas que vamos siempre hablando dentro de este amplio abanico que vamos a tener de aquí al 18, de hablar de temas de elecciones? ¿Te acuerdas que hará un mes y medio comentábamos el ponerse la maquinaria electoralista en funcionamiento con nombramientos y con proclamas de personas del ámbito exterior de la política para engrosar esas listas, para decir yo apoyo a esta coalición o a este partido? Esto te lo digo porque
habíamos tanto comentado del PSOE, sí, que Irene Lozano de UPyD había entrado en sus listas y que hubo problemas internos sí, por este nombre, la de Zaida Cantero, efectivamente, y no último, por qué no hablar de Podemos, que había cogido al general Julio Rodríguez. Pues parece ser que estos nombres, según el CIS siempre, y por la posición que el partido político le ha dado, no van a entrar. Entonces, ¿realmente tú crees que esto sirve? Jesús? Porque a ver. es una contradicción, ¿no? Eso es un reclamo, pero ocurre que Podemos en concreto, con Julio Rodríguez, que me parece que va de número 2 por Zaragoza. Sí, no lo sé, te lo puedo controlar, pero vamos, por eso, lo que vaya. Ninguno de ellos va en cabeza. Y en un sitio como Madrid o como Barcelona, o Valencia, donde hay bastantes, pues sí, pero en los sitios donde son 3 o 4 o 5 diputados solamente los que salen, pues ¿qué ocurre? El que gane las elecciones puede sacar 1 o 2, a lo sumo 3, los otros se reparten y el número 2 de una fuerza como Podemos, pues ahí con que saque 1 ya veremos a ver si lo saca. Y entonces esto es un poco reclamo, pero reclamo para la galería, no para la realidad, que es lo que va a haber ahí. Es que ninguno de ellos. Tú fíjate que el PSOE lleva en 6º y 7º lugar por Madrid, sí, Zaida Cantero y Eduardo Madina. Y las encuestas le dan que en Madrid va a sacar el PSOE 5, con lo cual el 6º y el 7º no entran. No entran. Pero entonces, responde más a una lógica no de partido, o sea, los utilizan, que es lo que llevamos diciendo desde siempre, los utilizan simplemente para esos pocos votos que puedan coger. Para intentar conseguir unos votos más. Votos, no porque punten a ellos que políticamente puedan entrar, claro, porque es que, si hacen este juego... Es que fíjate, Podemos, dice Julio Rodríguez, sí, si ganaras las elecciones y formaras gobierno, pues sí, podrías tener ahí un ministro, pero Podemos va a ganar las elecciones generales, pues qué sé yo, el día que yo haya pasado al 7º cielo y me hayan santificado. O sea, que pues entonces quedan muchos años todavía, ¿no? Nunca. Pues todavía nos quedan muchos años, Jesús, porque vamos. Pero bueno, en fin, que esta es otra de las estrategias, de las miles de estrategias que hacen los partidos políticos, de marketing. Acuérdate lo que pasó con Garzón en su momento, y fíjate cómo salieron luego las cosas, porque él se creía que al ganar las elecciones que iba a ser ministro, pero él no fue ministro, y ya a partir de entonces, poco a poco, y luego fíjate, él fue el que encarceló a muchos de los del PSOE. Pues sí, efectivamente. Pues entonces seguimos también con la tesis de que la política ha cambiado, pero en el fondo es lo mismo. Es lo mismo de siempre, ¿no? Los cambios sí, pero para seguir exactamente igual. Se lava un poco la cara, dice, fíjate que llevamos a Julio Rodríguez, los de Podemos, y lo que no saben en Podemos, y a lo mejor no sabe el propio Julio Rodríguez, es que muchos que fueron compañeros de él, muchos, una gran mayoría, y que a lo mejor no llegaron a general, pero que son coronel o han sido coroneles, pues echan chispas con toda la razón de él. Dice, hombre, ahora se nos va a la parte que diametralmente opuesta. ¿A dónde está? Efectivamente. Entonces, eso es... y además hay alguien que dice, bueno, pues yo ya he dejado de tener influencia en esto, vamos a ver si esto por casualidad suena a la flauta y vuelvo a estar un poco ahí. Son pactos de conveniencia, matrimonios que duran lo que duren. Después de las elecciones, ¿tú crees que después de las elecciones, si no sale, que creo que no va a salir Julio Rodríguez, va a seguir muy aliado con Podemos? Vamos a ver cómo termina Podemos. Iba a decir una cosa, pero no la digo porque es una opinión muy personal, pero en fin, creo que sabes por dónde van los tiros. Totalmente. Bueno, otro aspecto de los que también tendremos que hablar y que seguiremos hablando, aunque yo no estoy muy de acuerdo, porque es darle más protagonismo, aunque lo tiene, y estoy hablando del problema de la alerta que sufrimos en el país debido al terrorismo. Es un problema ahí encima de la mesa que desgraciadamente se cuela en la campaña electoral. Yo digo que no soy partidaria de hablar mucho de esto porque cuanto menos publicidad se dé, yo creo que es mejor, pero no porque quiera uno obviar el problema, que sí existe,
pero para no politizar ese problema tan grave, que es mucho más grave y va mucho más allá de la política, ¿no, Jesús? El nivel 4. Pues fíjate, es efectivamente campaña electoral en alerta 4. Es cuando más seguros podemos estar durante las elecciones. Y ojalá acierte. Aquí en esto sí que quiero acertar totalmente. Nunca había habido, es cierto, una alerta 4. Así habrá mucho más control, que lo hay, y no hay que temblar. Lo malo es cuando llega algo sin esperarse, sin que se espere. Ahora se está esperando y como tenemos la suerte, y esto sí que es una suerte auténtica, y a quien no le guste, pues que le vaya echando azúcar, de tener unas fuerzas de seguridad excelentes, de lo mejorcito que hay en Europa, vamos, creo que la campaña electoral va a pasar, tendrán las peloteras que tengan entre los distintos partidos, pero la seguridad está súper controlada y ha estado súper controlada porque tenemos unas fuerzas que ojalá en todos los terrenos pudiéramos hablar como podemos hablar de las fuerzas de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, servicios, otro tipo de policía, ahí de verdad, ese es el único problema que en estos momentos a mí personalmente no me crea problemas, es que porque lo veo tanta seguridad que creo que eso no se puede dar. Es más, acuérdate de la creación del CICIO, este Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Apareció o se fundó a finales del año pasado, a finales del 14. ¿Y qué ocurre? Pues estos todavía un poquito más ahondando, porque es que las redes terroristas y criminales están íntimamente relacionadas, es a la conclusión. Y entonces ya conocen lo que ha habido en las cárceles, lo que ha salido de las cárceles, y aquí desde luego creo que con estas fuerzas de seguridad problemas cero. Lo que pasa es que llama también un poco la atención, y hago un apunte, quizás tú me podrás corregir, porque tú sí lo has vivido, yo no estaba aquí en España, pero esta es la primera legislatura, como se comentan en los medios informativos, que el problema que siempre ha habido en España, que es el de ETA, sí, no ha cubierto ninguna expectativa, no hemos tenido ningún problema, no se ha hablado de esto. Pero ahora, contrariamente, se sigue hablando, obviamente no por la lucha armada, no por los ideales que estos señores durante tantos años han martirizado el pueblo español, pero sí se habla de otro tipo de, como te digo, de terrorismo, que es el yihadista, el que viene el de fuera, y el que puede marcar como marcó ETA. Sí, pero la ventaja en ese aspecto, o sea, dentro de lo canallesco que ha sido aguantar durante tantos años, 40 años o más, el terrorismo de ETA, eso ha traído luego después el beneficio de que la policía se ha especializado totalmente en eso, pero ha ido más lejos y desde ahí ha pasado también a ser especialistas y además de categoría, lo tengo que repetir, también en terrorismo islámico. Entonces eso ha pasado de esta parcela a esta otra y controlan perfectamente todo lo que... O sea, yo te digo la verdad, esto dentro de la campaña... Lo risible es eso de vamos a contar mentiras. Lo serio de verdad es la seguridad que me producen las fuerzas de seguridad de este país. Bueno, pues digamos que esta es una primera pincelada que hemos querido dar de este arranque que anoche se dio en toda España, bueno, de las políticas. Ya tendremos tiempo de aquí anda que anoche algunos ya empezaron a hacer carrera. Esos que pegan tantos carteles, este año todavía no les tocará mucho. Pero bueno, ya hay muchos que dicen, bueno, he hecho el primero del bachillerato, ya lo hice pegando los carteles. Luego el segundo de bachillerato, yendo a la sede del partido, sobre todo de los partidos que ganen, y para las próximas municipales y demás, pues ya por lo menos la reválida de cuarto. Oye, una pregunta, ¿y qué te parece a ti el hacer
la pegada tradicional de carteles en esta era y época tecnológica que no hace falta? ¿Crees que todavía tiene un sentido en la política hacer ese pase, Efectivamente es una pose o un pase de modelos, como lo quieras ver, y entonces tienes ahí algunos que pegan el primer cartel en la campaña y no vuelven a mancharse las manos de pintura y mucho menos coger el cepillo ese para pegar carteles. Es una pose, o, como te digo, también un pase de modelos, y a ver quién va mejor vestido, a ver quién es el más simpático, a ver quién pegó mejor el primer cartel. Sí, pero sin embargo ha habido partidos políticos que no lo han hecho. Bueno. O sea, por ejemplo, el PP y Podemos no han hecho esa cosa simbólica. O sea, que cada uno intenta coger lo que más le conviene. Lo que más le conviene, o quedarse en una tradición, por ejemplo, en este caso, en la pegada de carteles. Sí, ¿Eso influye, no influye al electorado de una cierta edad? Obviamente, porque los jóvenes sabemos que estamos todo ahí, porque las redes sociales ahí es donde se hacen los debates, ahí es donde se hace la propaganda electoral. Sí. Pero para un cierto número de personas, que en esos 41% de indecisos habrá algunos, ¿crees que estas pequeñas cositas que se alejan de la tradición puedan influir o no? Yo creo que lo que se aleja de la tradición, aportar cosas aportará, pero el seguir con la tradición también aporta alguna cosa. Son distintas apreciaciones, distintos modelos, y yo creo que lo de la pegada de los carteles es, pues bueno, para dejarse ver, y luego ya vendrá todo lo demás. Es ir al sorteo de, pues qué sé yo, de los toros por la mañana antes de la corrida, y luego ya después ya saldrá el de los cuernos y ya será el que diga quién es el que manda en el centro del ruedo. Bueno, Jesús, pues como te decía, hoy hemos empezado con este pistoletazo de salida para estos días que nos quedan. Te quería decir una cosa. Cuéntame, ya que estamos en Ceuta. Claro, fíjate, me sorprende, pero relativamente, como en Andalucía, ¿sí?, que es un feudo del PSOE desde siempre, solamente ha habido una vez que ganó las elecciones el PP y no pudo formar gobierno porque se aliaron otros, y eso, pues en Andalucía, de los 65, 66 diputados que hay, el PSOE está en una horquilla de 21 a 25, el PP de 19 a 21, esto es tocándole los talones, Ciudadanos de 11 a 15, y Podemos, que parecía que iba a eso, se queda con 5. Si es que la encuesta esta del CIS, bueno, sirve para algo. Luego Izquierda Unida sí, tendrá 1. Y fíjate, uno de esos de Izquierda Unida es el que aparece como el segundo o el tercero mejor valorado. Bueno. Alberto Garzón. En fin, lo dicho, seguiremos hablando y charlando, comentando y tertuliando sobre este tema. Eso de tertuliar son palabras modernas que los jóvenes en la prensa las estáis moviendo mucho. Bueno, cuando queda escasamente un cuarto de hora para despedirnos de este programa, quiero poner a tu atención, el foco de la atención, a un problema que se habla bien poco, pero que es un problema muy grave que tiene Estados Unidos. Y estoy hablando al problema de las armas. Según lo leo para no equivocarme con los datos, se habla en Estados Unidos al día de hoy, y todo esto viene después de la matanza que hubo el miércoles pasado en San Bernardino, donde hubo 14 muertos y 17 heridos, que en Estados Unidos hay 92 muertos de arma de fuego al día, que la tasa está en 29,7% de homicidios por cada millón de habitantes. Claro, esto tú me dirás, esto ocurre porque Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo donde la Constitución ampara a quien tiene un arma de fuego. Esto como, o sea, de esta otra parte del Atlántico, Jesús, se vive con inquietud, se vive con incredulidad. ¿Tú crees que es tan fácil así como decir, eres mayor de edad, tienes una licencia de armas? Es que, vamos a ver, yo siempre he partido de la idea de que del Atlántico hacia acá, hacia nuestra parte, pues bueno, hay una historia, hay una tradición, mientras que del Atlántico hacia el otro lado,
pues la historia es mucho más corta. Y eso sí, siendo una historia mucho más corta, sin embargo, hay una riqueza que les ha permitido tener muchas cosas que a lo mejor aquí no las ha habido. Y por eso ha ido por delante la economía y lo que se tenía de la forma de saber utilizar eso. Por consiguiente, a mí que la Constitución de los Estados Unidos permita tener un arma a cualquiera de las personas mayores de edad, pues me da un poco de miedo, porque es que yo pienso, he hecho un vistazo desde Ceuta hasta Jerez de los Caballeros, hasta Palencia o hasta mi pueblo, que son los sitios que más conozco, y digo, pues anda que si fulanito que tiene 19 años le dejan tener una pistola y a menganita que tiene 32 le dejan también hacer lo que le dé la gana, esto sería la guerra de Troya o algo por el estilo. Pero en Estados Unidos está así y claro, ojo, 92 personas al día por arma de fuego, eso ya es mucho, ¿eh? Y es más, 21,7 homicidios por cada millón de habitantes. Es que es mucho, ¿eh? Es espeluznante como dato. Sí, sí, a mí eso sí me da miedo. A mí eso sí me da miedo. Y cuando hablan de las armas sí, las armas no, vamos a ver, yo creo que las armas, para quien tiene que defender todo lo que sea, me parece que es bueno que le sirvan de defensa a él mismo y para poder eso. Pero las armas para llevar un adorno bonito, porque eso es un adorno bonito y además peligroso, eso no lo hace. Había una persona que me decía que llevar un arma fomentaba a la cultura del odio y a la cultura de yo soy superior que tú. ¿Estás de acuerdo con esa teoría? Hombre, mira, las armas, yo recuerdo que había en una de las frases que en mis clases de griego años atrás leíamos eso, hablaba de una frase de esas iniciales que decía las armas eran bonitas o eran hermosas, y yo les dije siempre a mis alumnos cuando aparecía aquella frase, las armas nunca son ni han sido bonitas ni preciosas. Es algo contra lo que voy constantemente. Otra cosa es que sean necesarias, pero en determinados momentos y sabiéndolo utilizar. Pero por sistema, yo soy el matón del pueblo o algo por el estilo, que es lo que ocurre con muchos de estos, me parece totalmente... Lo que pasa que esto, Jesús, no casa obviamente con la cultura del odio, con la cultura de la inseguridad, que si tú oyes a los ciudadanos americanos dicen, no, yo es que tengo una en mi casa por sí. Después entras y tocas el tema racial, porque si pasa algo siempre porque son las personas de raza negra. Todo esto no ayuda a tener una convivencia clara. Claro que no, y es que de hecho no la hay. Y que fomentan, como decía al principio, a tener prejuicios, a tener distancias entre unos y otros, en vez de aglutinar y tener una convivencia más sencilla, más libre, ¿no? Es que ya empezamos partiendo de la idea, sí, se ha reconocido a tal y se han reconocido a estos otros, incluso ahora mismo tienen un presidente, bueno, pues que es negro o casi negro, pero en Estados Unidos ese reconocimiento es un poco forzado por la situación, pero en el fondo dudo mucho de que sea sincero. Pero es uno de los problemas más acuciantes que tiene Barack Obama, o sea, aparte de su ocupación o no de su ocupación que haya en Estados Unidos, uno de los principales problemas dentro del territorio es es un problema bastante difícil de erradicar, ¿no? Visto que la Constitución lo ampara y cada vez hay más problemas de distanciamiento. Ese es un problema grande, aparte de que él ha sido un bluff. Porque una cosa es estar en la oposición diciendo palabras bonitas y otra cosa es, es llevar, este es el séptimo año, porque el año próximo son las elecciones. Entonces, el mundo esperaba mucho más de él, Y en los propios Estados Unidos lo que ocurre es que, cuando los partidos, y ahí cuando son dos solamente, pues se reparten eso, y en esta ocasión su partido, posiblemente porque venían muy hartos de lo que había habido anteriormente, pues ha sido el castigo al otro en vez de el pastel para
para nosotros. O sea que el derecho a defenderse que ampara la Constitución en Estados Unidos va un poco más allá de... Sí, y yo lo rechazo de pleno. Y de la interpretación que le da cada uno, hombre, ¿no? Porque hombre, también claro, es una cuestión de cultura, yo creo, ¿no? Claro, es que las leyes o algunas leyes son muy bonitas sobre el papel. Sobre el papel, porque claro, el papel no muerde. Pero cuando luego ya se sale del papel y se va a la calle, y hay esas rencillas que hay entre culturas, razas, situaciones económicas y demás, entonces ya otra cosa es muy distinta. Y después también otra cosa, que me imagino que también la lobby armamentística no ayuda para nada. Porque ahí, eso ya es otro interés. Claro, ahí no podemos entrar en eso. Ahí son otros intereses económicos e incluso muchos de los que protestarían contra eso dicen sí, pero si no se fabrican armas yo no tengo trabajo. O si no se venden armas, las exportaciones no me dejan. Entonces, es un juego muy complejo que va ahí. Pero la situación como tal, cada estadounidense mayor de edad que pueda tener un arma, yo lo rechazo. Bueno, pues rechazado este tema, pasemos a otro. Este te va a gustar. Yo creo que va a ser el último que vamos a tocar hoy, si no quiero. Hablamos de tu amigo Nicolás Maduro. Hombre, vamos a hablar eso de amigo, anda que como no tuviera amigos mejores, no lo conozco nada más que de verlo por la televisión, de ver algunas manifestaciones suyas, sí. Pero simplemente el hecho de que aparezca, se asome a la televisión y diga las 4 primeras palabras, a la quinta ya he dejado de mirar hacia allá, pues me parece que... Bueno, pues, ¿te parece qué? Pues me parece que en estos momentos hay una inquietud, un temor y un miedo a las reacciones de Maduro si pierde las elecciones, que las puede perder. Lo que ocurre es que al final las ganará como sea. Pero hay un temor y además grande. Porque Maduro está atacando verbalmente hacia todas las partes, y cuando ve que se pueden perder, pues ya dice que en el caso de que pierdan las elecciones, ellos seguirán en la calle. O sea, los regímenes asamblearios y esas cosas que les gustan, ojo, cuando están en la oposición, cuando están ahí a ver quiénes se les manifiestan delante de su... ¿De su qué? De su gente. Efectivamente. Pongamos en antecedentes a las personas que nos escuchan y que nos ven, que quizás a lo mejor no lo saben, porque estamos más centrados en las cosas españolas. El próximo domingo Maduro se enfrenta a unos nuevos comicios generales para la presidencia del gobierno, y estas palabras se reflejan porque, claro, está viendo que cada vez va perdiendo fuelle. Claro. Su peso, creo que es el 81% de los venezolanos empiezan ya a estar un poco cansados de la política de Maduro. La oposición ya lleva bastante tiempo dando batalla, y sobre todo internacionalmente dando su voz, y eso ya empieza a crear polémica en el país. ¿Tú crees que, primero, un paso atrás? Estas serían las segundas elecciones que Maduro se enfrenta con una oposición que ya cada vez está más unida, más aguerrita, iba a decir en italiano, es una palabra italiana, no la puedo decir. Está más unida, está más compacta hacia derrocar, cosa que antes no existía, por lo cual, a lo mejor por eso la influencia navegaba por otras lindes, ¿no? Pero ahora ya, viendo después de todo este tiempo cómo los mismos venezolanos se están alzando, lo tiene ya difícil, pero ¿cómo más puede atajar esto Maduro? Vamos a ver. ¿Con la fuerza? Los venezolanos tienen que estar hartos, porque llegar a tú piensas que hoy, después de terminar aquí, vas a hacer la compra y llegas a cualquier gran superficie y te encuentras con las estanterías que están llenas de no sé qué tipo de verdura y unas calabazas allí. Pero tú quieres comprar yogures y yogures no hay, vas al otro sitio y tampoco lo hay. Al día siguiente tienes otra cosa, pero las estanterías están vacías. De eso está harto el pueblo venezolano. Al mismo tiempo, todos admitimos, y en las elecciones que se van a dar aquí en España, pues se puede discutir este asunto el uno frente al otro, y gane quien gane. Bueno, pues ahí está. Ahí la oposición
Constitución y fíjate los encarcelados que hay, y además que están encarcelados y exactamente les da lo mismo. Entonces, es que es una situación, mira, las dictaduras a lo mejor son positivas 8, 10 o 15 meses, pero luego ya después todo lo que se sale de la normalidad es anormal. Y ahí es cierto que ellos, no Maduro, que entonces no sé qué es lo que haría, pero su antecesor, Chávez, llegó a través de unas elecciones y parece que bien. Y es posible que al principio solucionara problemas que tenía Venezuela, pero después han pasado ya muchos años y estos 10, 12 o 14 años que han pasado, pues el mundo ha ido cambiando. Y también ese pueblo. Y ese pueblo, cuando se ha visto que se le recortan los bienes de poder comprar, que se le recorta la libertad, que se le recortan muchas cosas, y sobre todo que un país tremendamente rico por el petróleo y demás, bueno, pues se regala petróleo a otros con militones suyos y demás, y el pueblo no saca el provecho, pues ha dicho ya, basta. O sea, que salir de esta dictadura que les tienen sometidos al pueblo venezolano, ¿habrá que esperar a las elecciones o habrá necesidad de fuerzas? Porque también me imagino que también hay una preocupación de que si Maduro sigue con sus represiones, puede estallar una guerra al interno de... Y si las pierde, va a ser más problemático todavía, porque va a tirar de todos los recursos que tiene y de todos los que tiene él. Eso, yo en estos momentos, eso sí que si en este país, afortunadamente en España, no pasa eso, pero si en nuestro país estuviera en una situación como esta, estaría temblando. Y Venezuela, creo que el domingo va a ser un día muy duro. Yo no digo que trágico, ojalá no lo sea, hombre, no, pero desde luego muy duro, muy duro, muy duro. Porque si gana Maduro, mal, pero si pierde, puede ser hasta peor, porque él no se va a quedar aguantando la situación y no sabemos por dónde podrá salir. ¿Va a vender salado, como se dice, su salida? Lo venderá como lo venda. Y eso que ahora mismo tiene en contra, yo creo que mucho más del 50%. Lo que ocurre es que, vamos a ver, a la hora de votar hay que tener en cuenta que cuando hay sistemas de ese tipo, pues se ponen mesas electorales en sitios donde no se puede llegar, a unas horas que no sé qué, se forman unas colas que no son tales colas. O sea, que no servirán los observadores internacionales, como siempre no servirán. Mira, los observadores internacionales van y esos días se lo pasan por ahí de juego. ¿Sabes quién es uno de los observadores que está allí? No. Zapatero. Ah. Y eso, pues bueno, o por lo menos estaba hace un par de días. Creo que seguirá por allí. Entonces, bien, van a observar ¿y qué van a decir? Se pueden enterar de lo que pasa en Caracas, pero de alguno de esos pueblecitos, de esas aldeas que están a 400 kilómetros de Caracas, ¿de qué se van a enterar? Absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Bueno, Jesús, nos queda poco y nada para marcharnos de este viernes 4 de diciembre. Creo que hemos tocado... Hemos tocado todo y sobre todo lo que sí me agrada de verdad es tocar que el domingo en España es el Día de la Constitución. Algo que algunos parece que intentan despreciar o algo por el estilo. Curiosamente, el día que se votó la Constitución yo ya estaba en Ceuta. Yo había venido un mes y medio o 2 meses antes a Ceuta, me acuerdo perfectamente y me acuerdo con qué ilusión el pueblo español, la gente que podíamos votar entonces, fuimos a votar la Constitución y además el éxito que hubo total, porque incluso en aquellos lugares que están rechazándola se votó masivamente, como por ejemplo Cataluña. Pues fíjate cómo han cambiado las cosas. Pues entonces, como te deseo que con esa misma alegría pases el 6 de diciembre la Constitución, aunque hayan pasado muchos años y hayan cambiado muchas otras cosas. Por supuesto, han pasado años, han cambiado cosas, pero la Constitución sigue ahí y la Constitución es la que nos ha permitido a lo largo de todos estos años estar viviendo
con crisis o sin ella, pero estar viviendo, creo que en un país donde no se vive mal del todo. Me quedo con esas palabras tuyas. Muchísimas gracias por estar conmigo un viernes más, Jesús. Pues hasta el día próximo. Adiós. Señores, nos quedamos con lo que ha dicho Jesús Carretero. Yo les deseo, como les decía en la anterior hora, que pasen un buen fin de semana, y para todos aquellos que puedan disfrutar de este largo puente, pues eso, a disfrutarlo, a vivirlo bien y no se vayan. Quédense con nosotros en Faro TV y en COPE Ceuta 898, porque ahora viene nuestra compañera Montserrat Taboada para terminar la mañana con su magazine Ahora Contigo. Yo me despido hasta el lunes y que nada, que lo pasen muy bien. Nos vemos. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós, buenas tardes. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.